Efesios 4, del 5 al 6, enseña que en toda nuestra vida cristiana tendríamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unos hermanos dicen que debe de ser el bautismo de Jesús, otros dicen que debe ser el bautismo que dijo Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La escritura menciona que hay solamente una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Amén. Claro que una sí. sola convicción, nada más, un solo Padre, un solo Señor. Sola. Así que cuando Efesios 4, del 5 al 6, dice que en toda nuestra vida cristiana en este planeta tendríamos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, no se está refiriendo ni a 2, ni a 3, ni a 7 rituales para ser santos. ¿Sí? Esto es algo que te comparto porque el Espíritu de Dios me lo mostró, me lo reveló. Así que el bautismo de Juan el Bautista por sumersión, pues no da poder, no salva, no perdona pecados, no nos lleva a la verdad ni nos proporciona santidad. Dice Mateo 3:14, pero Juan el Bautista se resistía diciendo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Esto se debe a que la verdadera agua que salta a vida eterna es Cristo. Amén. Él lo dijo a la samaritana en Juan 4. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Agua viva. Entonces, ¿de qué agua está hablando Jesús? El Espíritu Santo. ¿Ok? La samaritana le dice, ¿de dónde pues va a sacar esa agua viva? Le pregunta. Jesús contesta, cualquiera que beba de esta agua del pozo pronto volverá a tener sed, refiriéndose al agua terrenal. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Y prosigue, esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Aquí, hermanos, Jesús se está refiriendo a un tipo de agua que no es terrenal, Amén, que viene de Él, que es espiritual. Y como vemos en el libro de Juan 3, Jesús le está dando esta misma cátedra espiritual al religioso Nicodemo. Nicodemo sabemos que es un líder espiritual, es el líder, es a quien todos siguen y lo que él diga es la verdad, es la neta. Amén. Porque él es el líder. Es como dicen, es el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Como en algunas religiones así mencionan. Amén. Pero fíjense ustedes, en Juan 3 Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, le está diciendo, de veras te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. No lo puede ver. Amén. No lo puede percibir, no lo puede comprender. Cuando habla de ver, se está refiriendo a los sentidos humanos. Amén. Dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Amén. Le responde Jesús, de veras te digo que el que no naciere del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora dice, no puede entrar. Hay personas que creen que primero hay que bautizarse en agua y luego en el espíritu. Y hay otros que simplemente pues no consideran ninguno de los dos, ¿no? No consideran ninguno de los dos, o consideran solamente del agua, así como los bautistas que consideran solamente bautizarse en agua porque el bautismo del Espíritu Santo supuestamente era en otros tiempos, ¿no? En la iglesia primitiva, ¿verdad? Y hay otros que consideran que el agua ya no, porque es el antiguo pacto, y que piensan que el bautismo del Espíritu Santo es lo único también. Entonces vamos a remarcar bastante esta idea que ha mencionado para que los que nos están escuchando lo puedan ver, amén, lo puedan entender. Claro. Si realmente el bautismo de Juan el Bautista pues no sella a nadie,
y desde entonces no hacía señales, milagros ni prodigios. Amén. Y muchos dicen, hermana, pero Jesús se bautizó. Sí, él se sumergió en las aguas, pero lo hizo para cumplir la ley y así lo dejó en claro. Así es. Juan le dijo, Señor, yo necesito tu bautismo y tú vienes a mí. Le dice, sí, porque se tiene que cumplir. ¿Qué tiene que cumplir? Recordemos que el Señor vino a un propósito, a rescate de la humanidad, y lo iba a hacer cumpliendo toda la ley. Él cumplió toda la ley, toda. Tengo una intervención, apóstol Gina. Hay dos pasajes totalmente dimensionalmente opuestos, bastante polarizados. El pasaje de Felipe que bautiza, ¿verdad? Y que obviamente Felipe cuando le dice, pues se saca agua, bautízate, ¿no? Y eso que el Espíritu Santo, o sea, a mí me sorprende porque el Espíritu Santo lo lleva en el Espíritu hacia él, pero Felipe no le dice, no lo bautiza con el Espíritu Santo, lo bautiza, dice, mira, acá hay agua para que te bautices. Lo manda al agua, lo manda a la ley. Así es. Sí, lo que pasa es que allí hay que redarguir la escritura, hermano. Una persona que no redarguye, que no coteja ni fechas, ni situaciones, pues realmente se queda con esa idea y dice, entonces es válido, porque sí me lo han dicho. Esto lo vengo hablando desde el 2012. Amén. ¿Sí? Entonces aquí vemos en Hechos 8, del 26 al 40, que es el que tú estás mencionando, que Felipe bautizó al eunuco con el bautismo de Juan el Bautista. Amén. Sí. A ver, te voy a leer el versículo, o ahí lo tienes, hermano. No, me apoyes, si ahí lo tienes. Léalo, porque no lo tengo a la mano ahorita. Lo puedo buscar, pero sí me voy a demorar un poquito. A ver si lo... Aquí menciona el versículo que el Espíritu, como dices tú, le menciona a Felipe que vaya al carruaje de esta persona. Entonces, el eunuco se encuentra leyendo el libro de Isaías. Isaías, y está leyendo precisamente donde habla de Jesús, que como cordero fue al matadero. Al matadero, así es. Entonces le pregunta a Felipe. No, perdón, Felipe le pregunta al eunuco. Sí, ¿entiendes? ¿sabes lo que estás leyendo? Claro, entiende lo que le dice. ¿Entiendes? Y el eunuco dice, pues es que no hay quien me explique. Así es. Entonces se acerca, ¿verdad? A Felipe y le habla de Jesucristo, de su redención, ¿verdad? Entonces el eunuco cree. Y dice la escritura que pasan por cierta agua. Dice cierta agua. No dice el agua que salta a vida eterna. Así es. ¿Verdad? Dice, pasan por cierta agua y dice que da a entender de que se sumergió, porque dice que cuando salió el eunuco, Felipe fue arrebatado. Así es, así como vino. Es importante reconocer, sí, que pues el eunuco solamente conocía el bautismo de Juan. Lo vemos en Hechos 8, 12 al 16. ¿Sí? Él no había oído sobre el bautismo en el nombre de Jesús, con la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Que es el bautizo con imposición de manos. O hay dos maneras de recibir este regalo. Ya sea que yo estoy aquí y en este momento yo lo recibo, ¿sí? Porque estoy en comunicación con Dios y Él me otorga el regalo, o que venga otra persona, hombre o mujer de Dios, imponga manos y se recibe, sí. Entonces aquí vemos, hermanos, que Felipe no tenía también autoridad para impartir el Espíritu Santo, ¿ok? Así es. Se relata que los apóstoles en Jerusalén escucharon que los samaritanos, ¿sí? En Samaria habían recibido la palabra de Dios. Entonces enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Al llegar oraron por aquellos que habían de recibir el Espíritu Santo, ya que aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Fíjate, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, fíjate. ¿Sí? Y al imponer manos ya recibieron el Espíritu Santo. Como vemos aquí, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo era un don exclusivo de los apóstoles en Jerusalén, en Pedro y en Juan.
Amén. En Pedro Amén. y en Juan. Felipe no. Amén. Felipe, el que bautizó al eunuco, no. Incluso el eunuco ni conocía de eso. Por eso es que él bajó a las aguas. Porque para él todavía no, ¿verdad? Entonces, y ahí justamente puedo también intervenir aquí un ratito, apóstol, que es justamente que después, cuando Pedro tiene este éxtasis, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le habla a Pedro para que vaya a predicarle a la casa de este romano, no recuerdo ahorita, que menciona pues de que... de Romanos. Ajá, del libro de Romanos, creo que usted justo iba a leer, me parece, ¿verdad? Que ahí pues sí hubo el bautismo del Espíritu Santo cuando llega, ¿verdad? Y no solamente se bautiza a él, sino que tenga toda la familia que él había reunido, toda su familia que estaba ahí, y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ese es un pasaje que justamente el Espíritu Santo me ha hecho recordar estos dos pasajes totalmente dimensionalmente opuestos, pero que hay mucha enseñanza ahí. Prosiga, apóstol Gina. Sí, realmente Pedro y Juan eran los que tenían el don del Espíritu. Sí, pero vemos que después Pedro y Juan pusieron manos al eunuco en Samaria, a muchos en Samaria, de hecho, cuando escucharon de que ya había llegado la palabra, el logos. Fíjate, hermano, esto es bien importante también recalcar, de cuando yo tengo la Biblia, la escritura aquí, física, yo la escucho, ¿sí? Tengo el logos y le estudio mucho. Es más, ya alguien por ahí me presumió, yo ya le he leído como 200 veces el Nuevo Testamento. Le dije, felicidades, muy bien, pero lo importante es recibir el regalo del cielo, porque ¿de qué va a servir llenarte de logos? Necesitas el rema. Y no me comprendió muy bien, pero ahora les explico. El logos es cuando lo tienes, lo sabes, está en tu conocimiento. Incluso puede ser una persona, un teólogo bastante conocido o famoso mundialmente. Tienes el logos a tu alcance y lo puedes comprender intelectualmente. Pero ¿qué pasa cuando llega el único bautismo que habla el libro de Efesios 4, que es la unidad? Amén. Es cuando viene el espíritu de sabiduría, el espíritu de fe, el espíritu, o sea, vienen 7 espíritus, dice, pero no es que sean 7 espíritus diferentes, sino que es un mismo espíritu, una nueva criatura, es el sello, es el río que fluye como agua viva, con 7 distintas dones diferentes. Los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Amén. El espíritu de conocimiento, de revelación. De fe, de idiomas, de interpretación. Son 9, hermanos, son 9. Son 9. 9 dones. Son 9. Son 9. Sí. Son 9, oficial. Son 9 dones y 7 espíritus habla. Ajá, son 9 dones, pero son los 7 espíritus de Dios, que el espíritu de Dios son otros, que son otros. Así es, sí. Y mucha gente se confunde en eso, pero es el mismo espíritu, solo que tiene estas facultades, así ¿verdad? Es. Ampliando las facultades de Dios, se refiere a todos estos atributos divinos que moran en el creyente, ¿verdad? Amén. Entonces, pues sí, ya para finalizar esta pregunta, sí, los samaritanos pudieron ser bautizados, verdaderamente recibieron el único bautizo con la llegada de Pedro y de Juan. Sí, hasta que estuvieron ellos presentes, entonces fue cuando se cumplió el bautismo. Y pues, hermanos, de no recibir este único bautismo que menciona la Escritura, y ver que la gente se aboca, las multitudes, y romantizan sumergirse en aguas, de verdad es una simbología bonita. Recordar, no es algo que te dañe, pero puede ser peligroso, porque eso te puede separar de la verdad, de la fe, que recibir la verdad. Entonces debemos de informarles. ¿Qué pasa si un pastor, una pastora no informa de esto a los creyentes? Los va a desviar, hermanos, los va a desviar de la fe con rituales. Esta es una verdad profunda y triste. Te digo, porque
priorizar rituales del antiguo pacto sobre la relación personal con Jesús, pues realmente ya quedamos en que este espíritu ya cumplió toda la ley por default. Amén. Yo le cuento, las fiestas, los reposos, sí. Yo le cuento, apóstol, que yo fui bautizado cuando por primera vez piso una iglesia evangélica. Al tercer día, a los 26 años, yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios. Yo no me bauticé en agua, sino me bauticé, el Espíritu Santo me bautizó en el Espíritu, y sentí una obra poderosísima en mí. Sentí ríos de agua viva por mi espalda, como el Espíritu Santo fluía. Sí. ¿Verdad? Escuché la voz de Dios que me amaba. Escuché, no solamente eso, sino que me hizo recordar todo en ese momento, toda mi vida y todas mis frustraciones, y Dios, y la voz me decía: yo te las sano todas tus frustraciones, todo tu dolor, y todo esto ya se va, y lo desecho todo. Ese bautismo yo lo experimenté al tercer día, yo sin saber, porque estaba mal el estómago, estaba como ayunando ya una semana, y yo llego al tercer día, me invitan a una iglesia y voy y recibo esta experiencia de parte del Señor. Lloré consoladamente, tremendo, porque escuchar la voz de Dios que me dice te amo, cuando nunca había escuchado eso, para mí fue algo tremendo. Para mí fue algo tremendo. Pero después de esa experiencia, me cambio de congregación, y resulta pues de que me dicen que tengo que bautizarme en agua. Para mí me dejó en shock, porque para mí la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo era lo mejor, lo superior. Sí. O sea, ¿por qué bautizarme en agua, no? Y lo peor, dije, bueno, entonces me bautizo. Ya, ¿tú quieres que me bautice en agua? Me voy a bautizar. Pero no, espérate, ahora vas a recibir una charla para que te bautices en agua, y vas a esperar una semana o 15 días y recién te bautizas, y me hicieron esperar 6 meses todavía para bautizarme en agua. Fíjate. Esto realmente sí es triste, hermanos, es penoso y es verdadero. Esto está pasando hoy por hoy. Y vemos que muchas congregaciones truncan el poder del Espíritu Santo, porque pueden llevar a las personas a la blasfemia, es decir, a desechar el regalo tan maravilloso que tuvieron, por experimentar una sumersión en agua. Le llaman ellos el paso de obediencia. Pero qué mayor paso de obediencia, que ya creíste en Jesús, ya te concedió su espíritu, ya incluso tienes el discernimiento activo, ya puedes ver la vida espiritual, ya hablas en idiomas jamás aprendidas humanamente, por eso se le llama lenguas divinas. Lenguas angelicales. Sí, entonces ya escuchas otros idiomas, otras lenguas, y pues realmente nadie te enseñó a entenderlas, sino que tú sabes lo que está hablando la persona. ¿Verdad? Es la interpretación de lenguas, tienes don de fe, ya empiezas, es más, no necesitas ni orar, con poner las manos, dice la Escritura, el que ponga las manos sobre los enfermos sanan. Amén, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Hermana, quiero añadir esto, porque quiero que el Espíritu está poniendo en mi corazón que debo decirlo. Cuando íbamos en esta denominación, íbamos en grupos, y varias iglesias de la misma denominación iban a estos lugares donde había un río, sobre todo, y el lugar que piensan unos que es un río, otros piensan que es un mar, pero fuera de todo eso, que ahorita me viene a la mente decirlo, es de que se concurrían también gente del otro lado. O sea que en el bautizo que yo fui no percibí nada, pero en otros bautismos, cuando yo acompañaba a estos hermanos que se iban a bautizar, veía gente, no sé si lo veía en el espíritu o no, veía gente que se transfiguraba en su rostro como un demonio. Entonces yo pude ver de que habían gente satanistas o brujos que iban a estas reuniones y se mezclaban con esta gente cristiana, entre comillas, y después de eso, pues muchas de esas personas que se bautizaban después veía que estaban cayendo o estaban adulterando, fornicando y regresándose al mundo otra vez. Entonces yo me preguntaba por qué supuestamente este bautismo debería ser algo bueno, ¿no? Para ellos, y que así como el Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo estás lleno completamente y ya no retrocede en realidad, porque está lleno, está completo. Pero el bautismo del agua no le asegura al creyente, yo me di cuenta en ese momento que no le asegura al creyente pues estar en santidad, porque ha cumplido una ley
una ley judía, o sea, la ley, una ley que está todavía en la carne, que no está completa, ¿verdad? Así es. Antes de que obviamente eso se dio antes de que llegara Cristo, que ya iba a completar justamente todas las cosas. Entonces, me sorprendió, así como en las iglesias judío-mesiánicas, entra mucho brujo, mucho satanista, y Claro. ahora puedo atar cabos, como se dice, que ellos están donde hay ley, donde hay leyes humanas, ellos se pueden infiltrar rápidamente porque Claro. lo que quieren es desviar y colocar falsos espíritus a estas personas que concurren a estos lugares, confundirlas y llevarlas como cautivas hacia una adoración que no es Dios. Amén. Así es, a rituales vacíos. A rituales vacíos o rituales vacíos, satánicos que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta que lo están practicando o que lo están haciendo. Así es, lo mismo yo viví, hermano, te comprendo perfectamente. En el 2012 Dios me bautizó, estaba yo sola en mi habitación, era medianoche, y créeme que no había ni gota de agua en esa recámara. Escuché gota de agua, me bautizó, escuché una campanita, santidad pura, hermano. Amén. Él había puesto su nueva concepción dentro de mí. Wow. Y desde entonces mis sentidos fueron abiertos. Amén, aunque gloria a Dios. estuviera en total oscuridad, podía yo ver desde entonces a través de las paredes, sin que la gente abriera la boca. Yo escuchaba lo que pensaban. Gloria a Dios. Sí. Amén, amén. Yo también he pasado por eso. Es Dios mismo en acción. Es Amén. el bautizo que menciona, el bautismo, perdón, que menciona el apóstol Pedro. Reciban este bautismo de Jesús. Se está refiriendo a Jesús, no a que deben de sumergirse hablando en el nombre de Jesús. No, reciban a la persona de Jesús, está diciendo el apóstol. Amén. Jesús dice, al que crea, bautícenlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Se está refiriendo a las tres naturalezas. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta esta importancia de que puede haber muchísimo ministro, muchísima gente que es muy puntual y religiosa, pero si no tiene el bautismo de Jesús, que habla el apóstol Pedro, que es el mismo que menciona Jesús en el libro de Mateo, ¿sí? Realmente no tiene oportunidad de entrar al reino de Dios, ni ahora en vida. No van a ser una realidad en su vida ninguna señal, milagro, prodigio. El que está en miseria se quedará y por sus propias fuerzas tratará de salir. El que está enfermo, enfermo sanará, hasta se podrá morir y se morirá con eso. Porque no recibió la identidad del cielo, la nueva criatura, el nuevo nacimiento, el agua viva que salta vida eterna. Jesús dijo, si tú supieras quién tienes enfrente, yo te daría a beber a ti. Entonces se está refiriendo a esta máxima, es el agua espiritual que lleva a vida eterna. Amén, gloria a Dios. Poderoso, sí, poderoso. Amén, sí. Yo de verdad, al principio cuando recibí este nuevo nacimiento, en esta misma semana empecé a dar frutos con mis vecinos. En esa misma semana, hermano y hermanos, a todos que nos escuchan, en el mismo momento que Él me bautizó, me abrió los sentidos espirituales y yo ya estaba dentro de esa atmósfera espiritual, del Espíritu de Dios. Ya estaba dentro, bien sumergida en todo esto. Y entonces gente que no me conocía me preguntaba si yo era cristiana. Fíjense, porque hacía cosas y decía cosas y yo jamás había leído la Biblia. Yo no sabía en absoluto nada de Biblia. Entonces, a los 3 meses entro en la misma semana empiezo a hacer milagros de sanidad. El espíritu que como ya estaba dentro de mí empezó a sanar, a libertar. Se corrió el rumor muy grande donde vivía. Empezó a llegar mucha gente para que fueran curadas, hermano.
Entonces venían de Estados Unidos, de otras partes, gente sanó de cáncer, de sida, de diabetes, de muchísimos males. Veía las sombras atrás de ellos, veía de todo y les decía, no soy yo, es Dios. Cuando me dice que yo ponga las manos sobre alguien o sobre algo, se salen las sombras y los animales y se sale todo. Le recalcaba bien claro. Y fíjate que eso sucedió en la primera semana. Empezaron esos frutos a manifestarse. Pero ¿qué pasó, hermano? Se me acercó una persona religiosa y me comentó que tenía que asistir a la iglesia, que tenía que compartir y congregarme. Y yo lo creí lógico y razonable. Dije, tiene que haber más como yo. Y debo de conocerlos. Entonces yo asisto a un templo evangélico, hermano. Y al acercarme, yo trato con los hermanos y les pregunto qué poderes tienen ellos, porque yo no conocía ni Biblia ni nada, hermano. Yo les preguntaba, sí, qué poderes tenían ellos. Y ellos se quedaban así como que no me entendían. Decían, ¿cómo? Sí. Tú puedes transportarte, puedes ver, puedes hacer, escuchas a Dios, te habla. ¿Qué poderes tienes? Y me decían, no, o sea, no me podían contestar, hermano, porque era locura para ellos lo que yo les estaba preguntando. Claro. Me obligaron a que tenía que sumergirme en agua para poder pertenecer a su grupo. ¿Sí? Porque realmente a mí el Espíritu me había puesto de que tenía que ir a las cárceles y yo no comprendía muy bien. Entonces, yo sé que Dios utilizó ese lugar, ese templo evangélico, para yo introducirme a las cárceles. Hubo muchas manifestaciones preciosas en las prisiones y en los tutelares, pero resulta que de tanto estar en las mesas de estudio o sea, no quiero satanizar ni que me malinterpreten, pero fue muchas cosas que yo estaba ya haciendo mías dentro del templo, que en una ocasión estaba barriendo en mi casa y el Espíritu me dijo, estás dejando a tu primer amor. Piensen ustedes. Claro. Aventé por allá la escoba, corrí a la computadora, me puse a investigar, le dije, perdóname, Señor, porque estaba ya abandonando por todos los rituales y prácticas humanas, por todas las tradiciones, estaba renunciando, estaba dejando a un lado la verdadera congregación, hermano. ¿Qué es esta verdadera congregación? Para Dios, la congregación es mucho más que un puñado de gente reunida en un lugar. Para Dios la congregación es que tú tienes el mismo espíritu que yo. Y aunque tú estés del otro lado del mundo, tú y yo pertenecemos a la congregación del bien. De los santos. Entonces, dice el Señor, no te desvíes, escoge la congregación del bien para que te vaya bien a ti, a los tuyos. Entonces me di cuenta que estaba dejando lo más por lo nada, por lo menos. Y me estaba refiriendo a la religiosidad. ¿Verdad? Porque es muy bonito convivir con los hermanos. Eso está excelente. Claro. Está excelente. Pero recordemos que la verdadera santidad es el bautismo dentro de nosotros y con nosotros. Eso es verdaderamente tener a Dios. Amén. Amén. La congregación primaria, yo también lo creo así, siempre es tu comunión con Dios, ¿verdad? Ese es el lazo que no debes de perder, ¿no? Porque y eso es por eso que mucha gente en muchas congregaciones no se saludan, no hay coinonía, como se menciona, como se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero tú estás bien, supuestamente, ¿no? Porque estás bien con Dios. Entonces, si analizamos esa parte, ¿verdad? De los cultos que se realizan en todas las congregaciones, vemos que en realidad nuestra verdadera comunión y nuestra verdadera coinonía es con el Padre, en realidad, ¿no? Amén, sí. No es en realidad como está escrito, y que nosotros nos reunimos por otros motivos, ¿no? Nosotros nos congregamos en una iglesia de 4 paredes por otras razones, pero no para tener comunión con el Padre.
Y hay otras personas que piensan Así que se es. congregan para tener comunión con el Padre y dicen, no, tengo que ir a la iglesia porque voy a reunirme con mi Padre. Como que su hogar no se puede reunir con el Padre. Y a eso, Es lo que pasó, sí. y a eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros nos congregamos para motivar y exhortar a nuestros hermanos de la fe, no para tener comunión con el Padre. Adelante, apóstol. Así es. Sí, hermano, tienes mucha razón en lo que dices. Es verdaderamente cierto, porque aunque estemos en las profundidades de un abismo, aunque estemos en lo más alto de una montaña, ahí va a estar Dios. Tú eres la iglesia porque has recibido a Cristo. Amén. Allí clamas y ahí tienes esa comunión. Allí dentro, dice en el libro de Mateo, más cuando tú ores, ¿qué es orar? Pues hablar. Cuando tú hables al Padre, entra en tu aposento interior de ti, y no se está refiriendo a un cuarto físico, se está refiriendo a tu templo, a tu verdadero aposento. Sí. Dice, métete dentro de ti y cerrando la puerta tras de ti. Eso quiere decir no que cierres una puerta física, sino que cierres tus sentidos a lo que conoces, a lo que ves, a lo que escuchas, y que te enfoques. De allí fluye todo. Y este bautismo va a ser el único que nos va a rescatar el día del rapto, porque es la única criatura que comprende perfectamente el lenguaje del Padre. Y es el único que cuando Jesús haga la voz de mando, perdón, la voz de arcángel, esta nueva criatura de naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu reaccionará a la voz de mando. Será la única. Los naturales no sabrán, ni escucharán, ni verán, ni sentirán nada. Solo la verdadera iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es esta criatura, nueva criatura, que reaccionará y será tomada. Muy bien. Continuamos. Entonces, sí, dice, Jesús dijo que con su bautismo, es decir, con su espíritu, también llamado consolador, recibiríamos autoridad. ¿Esto qué es, hermanos? Es potencia del cielo. ¿Sí? Y pues lamentablemente con esto te digo que Dios me mostró que muchos, ¿sí?, están dormidos, ¿sí?, que deben de despertar, y también deben muchos de dejar de pelear, porque no creen que el bautismo del apóstol Pedro sea el mismo que mencionó Jesucristo. Les digo, de verdad, es el mismo. No se peleen porque se están maldiciendo y matándose unos a otros, ¿sí? Están señalándose. Entonces es algo bastante peligroso. Amén. Y también me mostró que la iglesia, lo que actualmente conocemos como iglesia, sigue modelando un bautismo sin poder, sin señales, sin milagros, sin prodigios, ¿sí?, al puro estilo de Juan el Bautista, que jamás él hizo ningún milagro, ninguna señal, ningún prodigio. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Qué pasó con Jesús cuando entró a las aguas y salió? Al salir se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él escuchen, a él. No dijo, todos sumérjanse, no, dijo, él tiene toda mi complacencia, toda mi atención y todo mi amor. A él escuchan y sigan, a él. Ya no dijo nada de Juan el Bautista, ni de su agua, ni de nada. Dijo a él, centrándonos en la poderosa persona de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Poderoso. Tremendo. Poderoso nuestro Señor. Amén, sí. Gloria a Dios. Te escribí por aquí. Este bautismo significa que los creyentes serán llenos de la persona de Dios, quien es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús en su pasión murió? Dice la Escritura que llegó hasta las profundidades de la tierra. ¿Qué es esto? Pues el averno, los abismos, el infierno. Pero dice que entró, fíjate, entró el Espíritu Santo en él y lo resucitó, lo trajo a la vida. Amén. ¿Ok?
Dice, este mismo espíritu, nueva criatura en nosotros y con nosotros nos capacitará para vivir una vida de servicio y testimonio, porque es el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Te escribí por aquí. Juan dijo que por Jesús recibiríamos el espíritu del cielo junto con la renovación y transformación, que es el fuego. Por esto, toda persona que tiene este sello es una persona convertida o renovada. Y esto es verdad, porque yo en toda mi vida había hablado en hebreo y en arameo, hermanos. Wow, gloria a Dios. De verdad. Amén. Entonces, cuando yo lo recibo, empiezo a hablar en hebreo, en arameo. Yo no sabía, tuve que investigar. Yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Pero dentro de mí empezó a hablar el Espíritu. Empezó a hablar en lenguas angelicales. Amén, gloria a Dios. Amén. Se estaba manifestando con remas de fuego, hermanos. La palabra rema es el lenguaje de los ángeles. Son idiomas no aprendidos humanamente, sino inspirados por el Santo Espíritu. La palabra hablada a través de este bautismo pasa de ser logos a ser palabra rema. Y entra, dice el versículo, más cortante que espada de doble filo. O sea, entra porque entra. Y me han dicho, hermana, ¿cuáles son estos filos? Le digo, bueno, la espada es la palabra. Y el filo es tu boca, hermano. Utiliza tu boca para llegar. Y el otro filo es la boca de Dios. Wow. Entra, dice que perfora, entra hasta el tuétano donde se forman las plaquetas, la sangre, todo. Allí entra y ordena. ¿Qué ordena? Circunstancias. De una manera sorprendente. Cuando es una palabra hablada a través del Espíritu, es una palabra rema que entra directo a la circunstancia y al asunto, al problema, va directo a la persona. Y es cuando el hermano o la hermana le da palabra a un enfermo, le dice en el nombre de Jesús, levántate. Es un rema. ¿Sí? Amén, el Señor, dice la Escritura que en el Génesis ya estaba Dios, ya estaba el Logos, pero dice que entró el rema, entró la palabra, dice que el Espíritu ya se movía sobre las aguas, y cuando entra Dios, que es todo creativo, el Espíritu Santo, ahí se hizo la luz, la palabra. Entonces todo lo que Dios Padre hablaba, y Dios dijo, y vio que era bueno. Luego Dios dijo, Dios habló, Dios dijo. Todo el Génesis vemos que Dios habla y dice, y con el puro rema de Dios se hace todo. Y esa semejanza la tenemos dentro de nosotros y con nosotros. Es el bautismo. Amén. Con naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, por eso todo lo que hablemos nosotros, porque hemos nacido de nuevo, tenemos el poder. Amén. ¿Sí? Poder que no tienen los naturales. Para ellos no saben qué está pasando. Aleluya. Nosotros sí. Amén. Entonces, damos el rema y se hace. ¿Sí? Porque va respaldada la palabra con identidad de vida. Van los ríos de agua viva. Y ese es el rema. Por eso te decía que tu ministerio tiene un nombre realmente maravilloso y una identidad. Porque el rema es lo que entra, ¿sí? Y se abre paso porque se abre. Amén, gloria a Dios. Amén, apostolina. Muy bien. Entonces el agua viva, el fuego y el espíritu, todo el único bautismo, todo lo que escuchamos, ¿sí? Es una misma identidad. Es la gracia, también se le da ese nombre. Es el espíritu de fe. Eso es tener a Cristo, hermanos, es la gracia. Y este espíritu cumple por default toda la ley, hermanos. Va a parecer locura nuevamente lo que te voy a mencionar aquí, pero Él es la Santa Cena que conocemos. La Cena del Señor. Verdaderamente ya no ni necesitamos hacer rituales, hermano. Si se acabara todo el agua del planeta, la iglesia seguiría bautizando, seguirían los bautizos. Que no hay elementos para la Santa Cena, no pasa nada, ya vive dentro de ti. Él es la comunión, Él es el culto racional, Él es el espíritu de resurrección, Él es el camino, Él es la verdadera agua viva que salta a vida eterna. Él es el nuevo cántico, la adoración. Él es la semejanza recuperada, te decía, y el que tiene esta nueva identidad tiene a Dios. ¿Cuántos de aquí estamos recibiendo con bastante agradecimiento esta revelación magnífica? Amén.
Poderoso. Poderoso, mi hermana. Ya no necesitamos hacer ninguna clase de ritual, incluyendo la sumersión, así, ¿sí? Wow. Ya tienes la vida eterna en tu interior. Él es, hermanos, Él es cumplido el Yom Kippur. Él es el Rosh Hashanah, Él es el Sukkot, Él es el Pesach, Él es el Hanukkah. Es también el Shavuot y el Shabbat. Él es el verdadero reposo de Dios. Cuando tú tienes esta nueva criatura, es tuyo el reposo de Dios, lo haces tuyo, ¿sí? Te pertenece. Esto y todos los dones de Dios y todo lo maravilloso del cielo es tuyo, te pertenece. Por eso es que Dios te llama hijo mío. Hijo mío, hijos míos de Dios nos llama el Señor, ¿sí? Porque no ven a nosotros, no ven la carne, ven al Espíritu de Cristo que cumplió toda la ley, ¿sí? Con su redención. Ve a través de los espejuelos de la gracia. Entonces ya no ve a Georgina, ya ve a Cristo. Y se equivoca Georgina, y cae Georgina, y la gracia la levanta. ¿Sí? Es lo maravilloso de la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Por esto, hermanos, todo aquel que se diga apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro de los asuntos sagrados debe tener este espíritu de gracia en su interior. Debe tener este único bautismo, que es el bautismo del cielo. Es el bautismo de Jesús. Amén. ¿Sí? Esta nueva criatura, ¿sí? Es el que hace todas las señales, milagros y prodigios que lo siguen. Es la identidad del cielo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria Apóstol Georgina, vamos a terminar aquí por esta primera parte y vamos a continuar en la segunda parte porque estamos con el tiempo. Amén. Y justo también vamos a entrar también a la otra plataforma, ¿verdad? Con las hermanas que están esperando. Y bueno, vamos a continuar, no hay problema, vamos a continuar en una tercera parte, ¿verdad? Ya de este tema. Una tercera parte. Esta es la segunda ya. Y bueno, ya estamos ya a una hora, con casi 10 minutos, entonces vamos a cortarlo para no hacerlo tan cansado también a las personas que nos escuchan. Pero toda esta revelación es importantísima. Obviamente que hay que añadir varias cosas más, hay cosas y bueno, si las personas que están escuchando, las personas que van a escuchar esta transmisión, este podcast, pueden escribir sus preguntas también de todo lo que se ha hablado en esta noche. Y que puedan salir de dudas, ¿verdad? Puedan salir de dudas, preguntarle al apóstol Gina y ver de la mejor manera, pues, salir de todas sus interrogantes que tenga. Vamos a terminar orando, apóstol Gina, para culminar. Amén. Le invito a que nos pueda dirigir. Ok, Padre Santísimo, gracias por este momento de intimidad, Señor. Gracias por tu revelación. Sabemos que estamos ya en la siega, que estos son los tiempos y las sazones para todo aquel que escucha. Padre, te pedimos que bendigas a todas las personas, a toda la audiencia del hermano, que abra su entendimiento y su corazón. Que sea tu Santo Espíritu ministrando. Te pongo en tus manos también mi persona, pongo en tus manos a nuestro querido profeta, el hermano Mijael. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendito seas. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, con esta transmisión, con este podcast, con esta enseñanza, Señor, cada uno de mis hermanos. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre Celestial, que puedan entender, Señor, y que tu Espíritu Santo esté acomodando todas las cosas, Señor, de lo que se han hablado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces Dios con ustedes. Amén. Y eso está importantísimo también que cabe recalcar, ¿verdad? Que Dios ya está en nosotros. Pero es que eso no nos hace dioses. ¿O sí, apóstol? Eso vamos a hablarlo. La Escritura dice... En la tercera parte. Vosotros sois Dios, pero lo dejamos para la siguiente ocasión. Gloria sea al Señor. Ahí vamos entonces a darle continuidad también con ese interrogante, ¿verdad? Vosotros sois dioses, dice, ¿no? Así es. Pero vamos a darle en la siguiente podcast. Muchas gracias, apóstol Gina. Un abrazo a la distancia desde acá de Lima, Perú, hasta México. Muchas bendiciones. Paz de Dios. Amén.